Buenas tardes, vamos a iniciar la clase de hoy. Hoy vamos a ver ya la última categoría de enfermedades. Habíamos dicho de enfermedades inmunitarias, ¿no? Habíamos dicho que son prácticamente cuatro, pero la de neoplasias la vamos a ver en el siguiente capítulo. Y dentro de estas cuatro tenemos, cuando exageramos, hipersensibilidades, las inmunodeficiencias, que es lo contrario, y las autoinmunitarias, cuando perdemos la tolerancia, ya hemos hablado del complejo mayor de histocompatibilidad, del HLA, todas esas cosas. En general, eh, de principio hemos dicho que la mayoría de las enfermedades, hablando de inmunitarias, no tenemos una etiología, o sea, no tenemos algo claro en lo que se representa una etiología, una causa, y la patogenia también no es muy clara. Sin embargo, la fisiopatología sí la entendemos bien, ¿no? Porque entendemos bien cómo funciona normalmente el sistema inmunitario y entendemos cuándo se da una disfunción. Entonces, en las enfermedades inmunitarias, las tres categorías, generalmente, o sea, no sabemos la etiología y la patogenia casi nada, y sí sabemos la fisiopatología. Pero cuando hablamos de inmunodeficiencias, sí sabemos mucho, o sea, sí sabemos mucho al respecto de las etiologías y de las patogenias y obviamente de las fisiopatologías. No de todas, esta categoría de enfermedades inmunitarias no cuadra con lo general que les he dicho, que no se sabe muy bien, y a veces ni sabemos si son autoinmunitarias, realmente estamos preguntándonos porque no hay el halo, no hay el antígeno, bueno, el blanco del anticuerpo, etcétera, etcétera. Pero en este caso, cuando hablamos de inmunodeficiencias, sí sabemos bastante al respecto. Les voy a decir que en general se dividen en inmunodeficiencias primarias e inmunodeficiencias secundarias. Primaria es un término que me puede confundir. En semiología seguramente y en fisiopatología han debido ver que cuando hablamos de etiología primaria, criptogénica, ¿qué más se le dice? Eh, ¿A qué nos referimos cuando hablamos de eso? Cuando decimos es de etiología primaria, criptogénica. Ahora se me ha ido, pero hay como cinco nombres para decir lo mismo. ¿Qué significa esto de etiología primaria? ¿Alguna idea? O criptogénica. Tal vez ya sus docentes de SEMI ya ni les dicen de este término. ¿Cómo es? Te dicen etiología primaria. Porque la etiología secundaria es más entendible. Secundario a esto. O sea que sabes cuál es la etiología. Entonces, secundaria a X, a Y o a Z. Microbiológico, eh, neoplásico, físico, químico, etcétera. Pero, ¿qué será cuando te dicen es probablemente de etiología primaria, criptogénica? ¿Cómo es? Doctor, cripto era o sea, oculto y genio sería de generar, ¿no? Entonces sería de origen, un origen que no se conoce. Exacto. O sea, hemos dado no sé cuántas. Para la siguiente clase me voy a acordar porque no sé qué ha pasado, ahorita estoy. Pero tenemos como 5 10 nombres de lo mismo para decir que no sabemos de qué etiología es. No sé si eso es más por nuestro ego como médicos, porque cuando tú le dices a un paciente, probablemente la etiología es criptogénica, el paciente y todos te ven y dicen, uy, este doctor sabe, o sea, que es muy chingón, es criptogénico, es primario. En realidad estamos diciendo, no tengo la menor idea de por qué tiene esto, la etiología. Generalmente entonces se usa primario, criptogénico, etcétera, para decir que no sabemos la etiología. Pero, pero, en las inmunodeficiencias, cuando decimos de origen primario, nos referimos a un origen genético en general. Entonces, cuando dices de origen primario en las enfermedades
en las inmunodeficiencias, no es que estamos diciendo que no sabemos la causa. En realidad estamos atribuyendo la causa a la parte genética. Y también me van a decir ustedes, pero doctor, a veces decimos primario porque puede ser genético. Sí, también usamos primario como genético y debe ser genético, digamos. Por ejemplo, el lupus, digamos, ¿no? Así hay gen, el HLA-DQ, así no. No, pero en las inmunodeficiencias primarias y secundarias sí sabemos mucho. Sabemos de genes, sabemos de cromosomas, sí. Entonces, se le dice primaria, pero sí conocemos mucho del origen de la etiología. Ahora, entre inmunodeficiencias primarias y secundarias, obviamente que las más frecuentes son las secundarias a algo y las primarias son genéticas, no son muy comunes y generalmente son incompatibles con la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que en la edad pediátrica o neonatal o lactancia se muere el paciente porque no tiene un sistema inmune que lo pueda mantener vivo hasta la edad adulta. Es por eso que es muy poco frecuente como médicos generales o especialistas que no sean pediatras u oncólogos, etcétera, porque las enfermedades inmunitarias también dan secundariamente, vamos a ver esto, las inmunodeficiencias pueden generar riesgo de neoplasias, de cáncer, eso es obvio, y ya después lo vamos a ver mucho más claro. A no ser de que seas de esos profesionales con estas especialidades, pucha, hasta se nos pasa desapercibido y no sabes por qué se murió el bebé, el paciente. Entonces vamos a ver lo más concreto, lo más sintético posible de las enfermedades y las inmunodeficiencias primarias. Y sí le vamos a dedicar un buen a las inmunodeficiencias secundarias. Pero algo desde el principio que tenemos que entender es que la inmunodeficiencia secundaria no es VIH-Sida y ahí acabó el asunto. No, porque generalmente decimos, secundaria a HIV o VIH, al virus, listo. Y esa es la única que existe. No, no es la única que existe y lo vamos a ver ahora. Entonces ya con este preámbulo para que se de características generales de estas enfermedades, vamos, ¿no? A lo que les había dicho. Sintéticamente, lo más importante de las inmunodeficiencias primarias es que como ya hemos visto y hemos visto la parte normal de un sistema inmunitario, de una respuesta inmunitaria, puede afectar tanto a la inmunidad que depende de los linfocitos B, como a la que depende de los linfocitos T, que es la celular. Y también puede afectar a neutrófilos, eosinófilos, basófilos, o sea, a la inmunidad innata. Vale decir que puede afectar a cualquiera de ellas. Obviamente que cuando afecta la inmunidad celular, por ejemplo, también va de rebote influir en la inmunidad humoral, porque sabemos que el TCD4 también estimula al linfocito B, pero no es directamente, ¿no? O sea, lo estimula para que produzca una inmunoglobulina o anticuerpo específico, sí. Entonces puede afectar cualquier tipo de inmunidad. Y como les decía, generalmente esto se diagnostica en periodo de lactancia, o sea, 6 meses a 2 años y generalmente es incompatible con la vida, o sea que fallece el paciente. Una de las primeras que tenemos primaria, o sea, no secundaria, y como les digo aquí, no se cumple la ley de que cuando decimos primaria criptogénica no tenemos la más pinche idea de la etiología, sí tenemos idea. La agamaglobulinemia ligada al cromosoma X, o también llamada de Bruton. Eh, ¿Qué características va a tener esta agamaglobulinemia ligada? Si es ligada al cromosoma X, ¿en quién es más, o sea, quién es más frecuente que tenga esto? ¿Hombres o mujeres? Y casi siempre caen en esa trampa. ¿Cómo es? ¿Hombres o mujeres? Hombres, Hombres. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es más, porque, ah, ¿sí? Dime. porque cuando la mujer le pasa digamos, cuando hay ¿cómo le llaman? Un cruzamiento entre XX y XY, siempre le va a pasar a la mujer su único X, en cambio en la mujer va a haber dos X y puede haber como una dominancia y recesividad del cromosoma X dañado en la mujer, en cambio en el hombre es el único X que se va a expresar. Muy bien. Es decir, que la mujer tiene
si tiene un X fallado, todavía tiene un X que puede servir. Mientras que en un hombre solo tiene un X, o sea que si ya le pasaste el fallado, no tiene otro X. Básicamente de eso se trata. Y esta, si estamos hablando de agamaglobulinemia y las inmunoglobulinas son los anticuerpos, ¿no ve? Entonces, estamos hablando de inmunidad humoral. Esta tiene afectación de los linfocitos B, entonces, ¿no? Y generalmente los afecta a los linfocitos B o los que se están diferenciando. Por consiguiente, no vamos a tener linfocitos, células plasmáticas, ¿no? Como ya habíamos aclarado con su compañera, además, es más frecuente en varones, pero sí se puede dar en mujeres, por si acaso, pero son casos esporádicos, porque es mucha mala suerte que tengas dos fallos en los dos cromosomas X. Y como siempre, cumple la ley de que es en personas, en pacientes bien jóvenes, lactantes y demás, y generalmente es incompatible con la vida. Entonces, va a haber, si no funcionan los linfocitos B, si no se están pudiendo convertir en células plasmáticas, no van a poder producir eh, inmunoglobulina. Y de ahí su nombre, A es sin, ¿no ve? A gamma globulinemia. ¿Qué quiere decir? No hay inmunoglobulinas en la sangre. Entonces es grave, sí, y es incompatible con la vida. La forma clásica de esta enfermedad tiene las características siguientes. Generalmente, ¿dónde encontramos linfocitos B? En los ganglios linfáticos, en esos redonditos que dibujaban como nódulitos, y en todos los lugares donde hay sistema inmunitario eh, en, en centros germinales, por ejemplo, las placas de Peyer, que eso está en el intestino, en el apéndice, etcétera, etcétera. Y esto es insuficiente, ¿no? Porque como estamos diciendo que hay una disminución, o sea, de la diferenciación, entonces no necesariamente eh, es que en la biopsia vamos a decir que hay menos linfocitos, sino porque hay puntos azules, hay linfocitos B. La cosa es que generalmente no hay diferenciación, eso que quede bien claro. O sea, tenemos linfocitos B, pero no se pueden convertir en células plasmáticas para dar inmunoglobulinas o anticuerpos específicos. También puede afectar de rebote, digamos así, la inmunidad de tipo celular, pero en cómo lo afecta. Va a haber una compensación. En general, como no funciona nuestro sistema inmunitario, nuestra respuesta inmunitaria adaptativa humoral, entonces hay una tipo compensación, entonces puede haber una hiperplasia, un aumento de número de células T en compensación a que las B no jalan porque no pueden convertirse en células plasmáticas y no pueden dar inmunoglobulinas o anticuerpos. Entonces, esto, pero no lo podemos ver a simple vista en el microscopio, porque sabemos que solo se ven puntos azules entre linfocitos T, B y NK, no se puede saber cuál es cuál. Entonces le vamos a tener que hacer una inmunohistoquímica. Y si nos sale que hay un chingo de CD3 y hay menos CD20, bueno, no menos, sino CD20 normal, digamos, o sea, número de linfocitos B normal, pero hay un chingo, una hiperplasia de linfocitos T, pues ya nos puede esto alertar de una enfermedad como esta, esta agaglobulinemia, pero como les digo, casi ni siquiera llegamos a la biopsia. O sea, en la vida práctica, o sea, se hace post-mortem el diagnóstico porque no, o se hace laboratorialmente porque es a muy temprana edad se presenta y es casi, o sea, se muere el paciente generalmente, ¿no? Hay otra es primaria, la inmunodeficiencia variable común. También tenemos una I, pero no es una A, ¿ve? No es una SIN, es una hipogamaglobulinemia. En general, bajan todas las inmunoglobulinas, pero el problema es que baja la IgG y la IgG es la que se convierte en una respuesta a largo plazo, ¿no? La que nos da la inmunidad. Entonces es un problema porque eh, cuando afecta o sea, afecta a todos, pero puede solo afectar la IgG y más enfático en la IgG. Entonces
Eso querría decir que nunca podríamos tener inmunidad, por ejemplo, contra el COVID o contra algún otro eh, microorganismo o algún otro virus o bacteria. Como la regla, difícilmente la diagnosticamos fácilmente y es por exclusión. Entonces vemos, no es esto, no es esto, no es esto. Incluso dentro de las propias enfermedades y las inmunodeficiencias, para no confundirla con la anterior, por ejemplo, y por descarte o por exclusión se las diagnostica. Deficiencia aislada de IgA. Esto ya es otra cosa, ¿no? Ya es mucho más compatible con la vida, ¿no? No es como las otras, no es tan grave. Más frecuente siempre es en raza blanca, le vamos a poner europeos, y menos en la raza negra y los asiáticos. Y como su nombre dice, la IgA sérica y secretora está disminuida. Por consiguiente, ya se pueden imaginar que hay infecciones a repetición que pueden ser en la cavidad oral, en cualquier tipo de mucosa, también una conjuntivitis, porque ya saben qué hacen la IgA en realidad. Ahora, esta deficiencia aislada de IgA, cuidado, estamos hablando de primaria y esto puede ser una pregunta de examen. Sí, que sea pregunta de examen. Porque también pueden encontrar esta pregunta si, si puede existir en un examen de residencia. En general es primaria, pero puede haber o sea, es genética, pero puede haber una causa secundaria a infecciones. Entonces, IgA secundaria. Y generalmente esto es post a una infección viral, como ser una parotiditis o puede ser asociada a toxoplasma o a otra infección vírica. Incluso se ha reportado secundaria a infecciones como el VIH. Síndrome de DiGeorge, más conocido, o sea, sería mejor llamarle como hipoplasia tímica porque generalmente cuando hay una enfermedad muy, o sea, cuando alguien descubre una enfermedad, tenemos tan alta estima a los médicos y los investigadores que le queremos poner nuestro nombre siempre. Y eso se va a aplicar también cuando hablemos de neoplasias. Tumor de Wilms, sarcoma de Kaposi. eh, pero no te, o sea, el hecho que le pongas tu nombre no te da pistas de qué chingados es. Entonces te lo tienes que aprender de memoria. En realidad, entonces es mejor llamarle al Di George hipoplasia tímica. Y me da miedo, pero a ver, voy a preguntar, ¿qué será la hipoplasia? ¿Qué diferencia habrá con la atrofia? ¿Cómo es? Porque como que falta, como que creo que no nos han dado eso en las teóricas. Hipoplasia. Si ya habíamos hablado de la hiperplasia, hipertrofia, metaplasia, y ahora la hipoplasia, ¿qué onda? ¿Por qué no estaba en el capítulo 2? ¿Cómo es? Doctor, hipoplasia sería la disminución de los números de células, o sea, de la replicación de números de células. Y la atrofia no será. Pero la atrofia no es trofos, o sea, una disminución más que todo en la parte metabólica. Y eso disminuiría más que todo a una sola célula o algo así. Era. No. ¿Qué Mm. entienden por atrofia? Ya que, digamos, no han hecho esta disquisición con hipoplasia, pero atrofia, sí, ¿qué es atrofia? ¿Cómo la definen a la atrofia? Nada. ¿Cómo es que es atrofia? Andrea Grace, ¿estás ahí? Sí, doctor, buenas noches. ¿Cómo es? ¿Qué tienes qué concepto en tus propias palabras tienes de atrofia? Bueno, atrofia, disminución de tamaño del. Del órgano y en las células a nivel histológico, ¿qué pasa? ¿Cómo puede disminuir el tamaño de un órgano? ¿Desaparecen nomás las células o cómo es la cosa?
Habría lo que es muerte celular también, doctor, afección a lo que es a nivel metabólico de cada célula. Entonces hay muerte celular programada, o sea, apoptosis. Entonces podríamos decir que la atrofia es disminución de número de células y de tamaño, es las dos cosas. En la atrofia hay disminución del tamaño de la célula y también puede desaparecer las células. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el útero. Cuando está grávido, crece un chingo el útero, pero no puede el músculo liso solo crecer hasta lo más que pueda, sino que además de crecer la fibra muscular, también se divide. Pero luego que tienes tu bebé se queda así de grande y así de número, si todos los embarazados siguen teniendo su útero así gigante, ¿o qué pasa? Se atrofia. Pero a veces le decimos involución. Pero ya nos vamos a meter con ese tema porque si no, con eso no es clase de la clase de adaptaciones celulares. Pero ¿cuál la importancia de diferenciar entre atrofia e hipoplasia? Porque la hipoplasia parece que también tiene que ver con la atrofia. Y además, la hipoplasia creo que la hemos llevado en primer año en embrio. Alguna vez nos han hablado de la hipoplasia. ¿Cuál sería la diferencia básica entre hipoplasia y atrofia? ¿Alguien sabe? Nada. Doctor, creo que nos Sí, mencionó que era una diferencia a nivel funcional. más o menos va por ahí. Pero hemos dicho en las clases prácticas, los que son mis estudiantes, que para que sea adaptación celular tiene que ser reversible, tiene que ser fisiológica. Puede tener tanto etiología fisiológica como patológica. Tiene cambio fenotípico, pero no genotípico. Si no, no puede ser una adaptación celular. Entonces, la hiperplasia, la hipertrofia, la atrofia y la metaplasia tienen estímulos tanto fisiológicos como patológicos, tienen cambio fenotípico, pero no cambian genotípicamente. Si quitas el estímulo, es reversible. Si yo les muestro un riñón, un paciente viene con insuficiencia renal a los 5 años, tiene los dos riñones del mismo tamaño, no sabemos por qué ha tenido insuficiencia renal, se nos ha ido, pero mejoró. Y luego viene a los 10 años, bueno, a los 2 años más, a los 7 años, y vuelve con la insuficiencia renal, solo que esta vez este riñón se quedó de este tamaño y este creció de este tamaño. A este riñón chiquitito, ¿qué le digo? ¿Está hipoplásico o está atrófico? Hipoplásico. Está hipoplásico. Ay, sí. Ahora, si digamos me venía con los riñones a los 7 años del mismo tamaño y después no sabemos por qué, puede ser por una isquemia, una infección, una glomerulonephritis, lo que sea, los dos riñones se hacen así chiquitos cuando tú ya los viste en la ecografía, pero de inicio así grandes, y luego se hacen chiquitos, ¿a eso qué le decimos? ¿Hipoplasia o atrofia? Atrofia. 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 Pero no es solo por hablar correctamente, ¿no ve? ¿Quién tiene el problema más grave? ¿El paciente con hipoplasia renal o con el paciente con atrofia renal? Con atrofia. ¿Es el que tiene más gravedad? Según yo, sí. Yo pienso que el hipoplásico, doctor, porque sería irreversible. Exacto, porque sabemos que las adaptaciones celulares tienen que cumplir cinco cosas. Reversibilidad, tiene estímulo fisiológico, puede tener estímulo patológico, tiene cambio fenotípico, pero no tiene mutación, no tiene cambio genotípico. La hipoplasia cuadra con esas cinco cosas. La hipoplasia es fisiológica, ¿sí o no? No. No. No, doctor. La hipoplasia es reversible, No, doctor. no se puede. La hipoplasia tiene cambio fenotípico, sí, porque cambia de forma. Y la hipoplasia tiene cambio genotípico, sí o no. ¿Por qué no se ha desarrollado así el riñón? La explicación es porque hay una mutación, una alteración genética que ha hecho que no se desarrolle el riñón. Y es a eso que vamos. Entonces, cuando tú ves un riñón o cualquier otro tejido, no es solo hablar correctamente, sino que uno es más grave. Nuestra prioridad en la atrofia renal es descubrir la causa de la atrofia, quitarla y como es reversible, los riñones pueden volver a crecer. Pero aunque encontremos la causa de la hipoplasia que va a ser genética, no estamos a la altura de agarrar y modificar genéticamente todavía como humanidad. ¿Para qué?
se arregle esa hipoplasia. Gilmar, ¿dices algo? Doctor, entonces una consulta, estaríamos hablando de un desarrollo incompleto o un desarrollo defectuoso. Un desarrollo de las dos puede ser. Puede ser incompleto y además de, o sea, puede ser de desarrollo incompleto y defectuoso o solo incompleto o solo defectuoso. Depende del tejido. En el riñón generalmente es Eh, incompleto y defectuoso, pero en algunos tejidos, por ejemplo, ahorita la que vamos a ver como el síndrome de George es más un desarrollo defectuoso, más un desarrollo incompleto. Gilmar, dime. ¿Y cuál sería la diferencia entonces, doctor, con aplasia? Ah, muy bien. La aplasia es ya nada. No creció, no hubo. En la práctica no existe realmente una verdadera aplasia porque eso quería decir que nunca se desarrolló nada. Por ejemplo, cuando decimos aplasia medular de la médula de la médula ósea, ya no hay, en teoría estarían diciendo que no hay precursores de glóbulos rojos, de blancos, ni de plaquetas. Pero en realidad nosotros tenemos como un acuerdo entre sí, así, que cuando vemos menos del 5 al 3% de precursores decimos aplasia medular, pero está incorrecto porque deberíamos decir hipoplasia severa, digamos, ¿no ve? En realidad, pero decimos aplasia en general literalmente debería decir no hay. O sea, si tú dices aplasia tímica, ¿qué entenderíamos? ¿Hay o no hay un tejido ahí? No, que nunca ha existido. Nunca existió. Ahora, si tú dices hipoplasia tímica, existe, pero no está defectuoso y está no desarrollado. Entonces, como se están dando cuenta, el término de plasia es bien importante entender. Aplasia, hipoplasia, anaplasia, displasia, que vamos a ver en neoplasia, anaplasia, metaplasia, es bien importante entender. Entonces, ya volviendo al tema, la hipoplasia tímica nos dice más que un síndrome de George, ¿no? O sea, que te puedes olvidar de no entender qué chingas era un síndrome de George, ¿ve? Entonces, es una deficiencia de linfocitos. Ah, ya. Los linfocitos que maduran en el timo son los T y por eso se llaman T, porque maduran en el timo. Pero ahora les hago la pregunta, ¿y los linfocitos B, por qué se llaman B? ¿Cómo es? De las bolsas de Punsen, algo así era de las aves. De Fabricio, porque no hemos estudiado, Sí, no lo hemos estudiado en un humano, lo hemos usado, lo hemos estudiado en un ave, entonces por eso vienen, de la bolsa de Fabricio, de donde hace ¿cómo se llama? No es rumear, pero ahí destruyen, ¿no? Su comida machuca. Entonces, por eso se llaman linfocitos B, pero nosotros no tenemos eso, pero se ha quedado así el nombre porque lo estudiamos en aves. Ahora, la hipoplasia tímica entonces va a tener que ver con la inmunidad celular o la humoral. La inmunodeficiencia va a ser celular o humoral. celular. Celular porque viene de los linfocitos T, pero la macana es que de rebote nos afecta la inmunidad humoral porque sabemos que el TCD4 es el que puede enseñarle y decirle al linfocito B, hace este inmunoglobulina o anticuerpo específica, ¿no ven? Entonces, eh, esencialmente, obviamente, es inmunidad celular, pero puede afectar la inmunidad humoral por los linfocitos T, ¿no ven? Y obviamente cuando se acuerdan de embrio, esto tiene que ver con alteración de la tercera y cuarta bolsa, de desarrollo de la tercera y cuarta bolsa faríngea, lo que también, según embriología, ustedes pueden deducir que puede tener alteraciones en las paratiroides, también puede tener alteraciones en la tiroides, pero en un cierto tipo de células que son las células claras, y también en eh, el cuerpo braquial, ¿no? Entonces puede tener algunas otras alteraciones asociadas, pero eso lo han visto más ampliamente en embriología. Inmunodeficiencia combinada grave. Ya hasta el nombre asusta, ¿no? Inmunodeficiencia combinada grave, ya te dice, ¿no? Entonces aquí
hay múltiples defectos y la respuesta inmunitaria defectuosa es de todo tipo. Que, o sea, obviamente las más importantes son la humoral y la celular, pero es, como su nombre dice, inmunodeficiencia grave, combinada. Entonces es humoral y es celular y semiológicamente se caracteriza por un exantema, o sea, por una lesión en la piel, que se le llama exantema morbiliforme. Eso lo ven ustedes más ampliamente en semiología, cómo se diagnostica, cómo se observa. Pero básicamente es por un síndrome, por un, como un, una enfermedad asociada a injerto contra huésped. Esto lo vamos a ver al final en los rechazos agudos, hiperagudos y crónicos. Vamos a hablar de la enfermedad de injerto contra huésped. Y su nombre dice, así me gusta que sean las enfermedades, porque tal vez si hubiera descubierto la enfermedad de injerto contra huésped en la enfermedad de Villarroel, no te dicen ni madres, ¿no? Entonces, injerto contra huésped quiere decir que le has injertado a un tejido y los linfos, las células leucocitarias que estaban ahí, van y te atacan al que le has dado, al receptor. Pero en este caso no es que le estamos, no tiene que ver con una trasplante de nada. En realidad se produce generalmente eh, por que se pasa a través de la placenta eh, y también se transfiere a través a veces hasta de la leche materna al paciente. Y esto, además, ya que ya tiene alterado, ¿no? Es primaria, entonces por eso se produce este exantema morbiliforme en la piel. Es más que todo por los leucos que se han transmitido de la mamá al niño. Cumple otra vez la regla de que es en edad pediátrica, es grave y a veces, la mayoría de las veces incompatible con la vida. Se han descubierto otras formas menos frecuentes de estas enfermedades de forma recesiva autosómica, y entonces las recesivas autosómicas son un poco más compatibles con la vida, pero de todas formas, gracias a Dios, son muy infrecuentes y pueden afectar, las que son recesivas generalmente afectan más la inmunidad celular que la humoral, pero como les digo, rara vez van a poder diagnosticar esto y generalmente es ya en la autopsia o de plano nunca nos enteramos de por qué tuvo este paciente esto. Inmunodeficiencia con trombocitopenia y eczemas. Síndrome de Wiskop-Aldrich. Si te dicen síndrome de Wiskop-Aldrich, también qué chingados será, ¿no? Entonces, mejor inmunodeficiencia con trombocitopenia y eczema. Ahí te dice ya casi lo que tienen, ¿no? Entonces, una deficiencia que además va a afectar a la parte de la coagulación y va a tener una expresión clínica en la piel. Entonces, eh, trombocitopenia, edema, esto sí es importante, cuidado, porque ya habíamos hablado la de Burton, ¿no ve? Que tiene que ver ligada al cromosoma X, esta también, pero no es lo mismo, ¿no ve? No es la misma que hemos manifestado. Esta tiene, ¿qué cosas clínicas más principales que la diferencian? Pues ahí es la trombocitopenia y el eczema, ¿no? Y además va a haber edema y puede haber respuestas inflamatorias. Y como sabemos que la respuesta inflamatoria es potencialmente lesiva, a través de esto puede producir lesiones secundarias por inflamación que no debería estar ahí. Es medio contradictorio, ¿no? Es inmunodeficiencia, pero también produce inflamación. Deficiencias genéticas del sistema del complemento. Sabemos ampliamente que el complemento es muy importante en la inmunidad eh, innata, ¿no ve? Y en las deficiencias, inmunodeficiencias asociadas al complemento, cuando afectan el C3, aquí el C3, pues es grave, porque el C3 saben que activa la vía clásica y la vía alternativa de, este mecanismo de defensa. Entonces, las personas que tienen esto son muy frecuentemente susceptibles a infecciones piógenas. ¿Qué es una infección piógena? Es una infección bacteriana, ¿ya? Eso es lo más importante de esto.
Bueno, hay inmunodeficiencia. Cuando hablamos de las inmunodeficiencias ya secundarias, secundarias ¿a qué le estamos diciendo? Le estamos diciendo secundarias a una infección probablemente, pero también podría ser al cáncer. Después de un cáncer por ejemplo, un linfoma que te acaba con tus leucos, tu médula ósea y demás, puede ser. También puede ser por malnutrición, pueden ser enfermedades metabólicas, una infección crónica, o sea, puede dar una tuberculosis, también te puede dar una inmunodeficiencia, y son, como hemos dicho desde el principio, más frecuentes que las enfermedades primarias, que las que son genéticas, que las inmunodeficiencias primarias, pero no es sinónimo de VIH-Sida. A los que han sido mis estudiantes ya les hemos, de práctica, ya hemos hecho este ejercicio en práctica y lamentablemente no es un paciente que me lo inventé, sino es un paciente real que llegó al gastro hace años. Y ese paciente tenía 30 y tantos años de edad, viajaba mucho por su trabajo, tenía su esposa, sus dos hijas y demás. Y el paciente entraba frecuentemente por diarreas a repetición. Ustedes me dirán, pero ¿para qué chingados tratan la diarrea en el gastro si son casi cuarto nivel? Que vaya a primer nivel y que le den su suero de rehidratación y su antiparasitario, no sé qué. Pero como era frecuente y no sabíamos del por qué, y además este paciente a veces se complicaba con eh, hasta casi entraba en choque hipovolémico porque tenía unas diarreas tremendas y teníamos que compensarlo. Entonces tenía muy frecuentemente diarreas a repetición por giardia, luego venía por otras infecciones. Entonces, lo más obvio que hemos pensado es que tenía algún tipo de inmunodeficiencia. ¿Y cuál creen que hemos pensado de cajón, así de entrada? Porque además se le complicaba a veces en el hospital con neumonías y demás, o sea, otras infecciones en otros órganos, en otros sistemas. Entonces hemos dicho, seguramente tiene una inmunodeficiencia. ¿Y qué de primera inmunodeficiencia pensaría que tiene este paciente? ¿Cuál es la que apostarían ustedes? VIH, SIDA, doctor. Sí, no, SIDA. VIH. Todos hemos dicho, no, este debe tener VIH, entonces le hemos pedido un ELISA. Pero ya nos debía llamar la atención que tenía una leucocitosis en la sangre. Entonces, ¿cómo cuadro esto? Si es una inmunodeficiencia, ¿qué es una leucocitosis? ¿Qué significa eso? Aumento de glóbulos blancos. Sí, entonces, si voy a hacer de memoria mi diagnóstico, no voy a tener razonamiento clínico y lo voy a obviar. Ah, esto de memoria no cuadra, pero lo voto porque las otras cosas sí cuadran, digamos, ¿no ve? Entonces, han pedido, porque no cuadraría, ¿no ve? Una inmunodeficiencia con una leucocitosis, como que no jalan, ¿no ve? Y tiene leucocitos elevados, pero tiene un chingo de infecciones y a repetición. Entonces pedimos ELISA, pero con tan mala suerte que el interno va a tratar de tomar sangre y cuando está por tomando la sangre, ¿qué creen que le pasa? ¿Qué es lo peor que te puede pasar cuando estás tomando sangre? Me Pincharte la pica. misma aguja. Se pincha el güey. Y en vez de, cuando pasa algo así, no tienes que regañar a nadie, tienes que más bien ayudar y demás, pero el residente le riñe y le dice, pucha, que eres un güey, ¿qué ha pasado? Que esto, que lo otro, bla, 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 y el otro se asusta y ya. Y para hacerlo rápido, el residente va y toma la sangre. ¿Y qué creen que pasa? Él también se pincha. Se pincha el güey. Se hace un despelote. Todos se paran y todos se asustan. Y todo eso, en el gastro no hay aislado, o sea, hay sí aislados, pero en cada sala hay 6 camas. Todos los otros pacientes han visto ese show y además estaba fuera, cuando no era pandemia, podían ir a visitar a los pacientes, ¿no? Estaba la esposa, la suegra y las 2 hijas. ¿Qué creen que han pensado de este pobre paciente? Cuando se han pinchado, ay Dios mío, no sé qué, el otro se ha pinchado así, que, o sea, y ha pasado todo ese show. Automáticamente, ¿qué han asociado? O han dicho, no, no sé qué está sucediendo con mi marido, así, o qué han pensado automáticamente. Que era una enfermedad contagiosa. Que era un VIH y que este era un hijo de la chingada y que tenía otras mujeres y que no sé qué, y hasta la suegra, pum, 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 le han dado.
Resulta que todos los días nosotros tenemos pase de guardia. Por la pandemia no teníamos, pero hace unos meses ya tenemos pase de guardia. Y ahí es donde charlamos todos los médicos. Me parece muy bueno este pase de guardia en el gastro porque es como una media hora, unos 20 minutos donde nos vemos las caras y nos decimos, pucha, ayer ha pasado esto en el hospital y así ha pasado esto, y este residente no está haciendo, y esto ha pasado, o tengo este paciente que está de la chingada, no sé qué tiene y demás. Pero en ese pase de guardia me llamó la atención de que en vez de hablar del paciente y de que no sabíamos qué chingados tenía, se han pinchado nuestros residentes. ¿Cómo es posible que no nos digan que puede haber un paciente con VIH? Que no puede ser, que cómo no me van a decir a mí, que yo le he hecho una endoscopía, que esto, que lo otro. Yo me he quedado opa porque he dicho, pucha, estaba hablando hace unos 10, 12 años. He dicho, pucha, qué güey somos. O sea, a ver, ¿cuántos pacientes ustedes van a ver que tienen VIH, pero nunca van a enterarse que tienen? ¿O será que sí o sí vas a saber que sí tiene VIH o no? Siendo médico general o especialista o de lo que sea. ¿Ustedes creen que van a ver a todos los pacientes y siempre van a saber si tiene o no tiene? No, doctor. No No. vamos a saber qué tiene. Entonces, o por saber que un paciente tiene VIH vas a hacer algo diferente. No sé, No el mismo trato. No deberías haber nada diferente. O sea, de hecho, ahora han cobrado sumamente protagonismo las normas de bioseguridad. O sea, no porque vea que nadie está tosiendo en mi hospital, me quito mi barbijo en el hospital, ¿no veo? O no me llevo mi alcohol en gel, o abro mis ventanas, o tengo reuniones afuera. O sea, no, si no es no sabemos quién tiene COVID y quién no tiene, ¿no ve? Entonces, si tú vas a estar con un paciente, no es que si tiene VIH vas a hacer algo diferente. Tienes que tener el mismo cuidado, porque es riesgoso esto. En México a mí me daba, al principio me dio enojo, me enojé con mi jefe de residentes cuando yo era R1, porque decía, qué hijo de la chingada, digamos, ¿no? Porque estaban en el mismo cubículo, nos daban como unas oficinas a los que estábamos haciendo anatomía patológica, y me tocó en el R4 y dije, pucha, qué chinga, voy a estar con mi jefe cada día todos los días, sí, ¿no? Se llama Marco. Y Marco agarraba y hacía los roles y nos decía quién va a hacer. Y todos los R1 hacíamos autopsias a morir en el Hospital General de México. Pura autopsia, 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 autopsia. Y cuando era un VIH, me decían, no, no les digas, Jaime. A nadie hay que decirle que es VIH. Yo decía, qué hijo de la chingada, ¿cómo no les van a decir? Pucha, pobrecitos, por ahí se cortan, no sé qué. Y la verdad, nomás. ¿Qué creen que pasaba cuando le decías, este muerto, este cadáver tiene VIH u otra cosa? Mm, cambiaba su no, actitud. Cambiaba y además, no sé, es como echarse la sal. Se ha cortado. O sea, entonces es como que te pone más nervioso el asunto. O sea, es mejor tener tus normas de bioseguridad, tus guantes, etcétera, usar el cuchillo, usar todo lo que tienes que usar normalmente. Cuando yo les he preguntado a los residentes, a los internos, cómo han tomado la sangre, también da una clase magistral de cómo tomar sangre, ¿ya? Perfecto. Ahorita no tengo una tapa, pero yo les he dicho, esta es tu aguja y tu jeringa, y aquí está tu tapa. Me han tomado la sangre así magistralmente, pero ¿qué han hecho al final? ¿Qué creen? tapar. Han hecho esto. Es una estupidez. Tan fácil como poner la tapa en cualquier y hacer esto. Eso tienen que hacer siempre. No es alguna vez, no es cuando los está mirando el doctor Villarruel, no es cuando están filmando para cuando están vacunando, porque ahora me mato de la risa. A ver, ¿a cuántos de ustedes al vacunarse contra COVID han hecho esta operación de aspirar primero y después inyectar? ¿A cuántos de ustedes? O sea, o tal vez no has querido ni ver tu inyectada, pero ¿a cuántos has visto que hagan esto? O sea, que aspires, o sea, metas A la aguja, ninguno, doctor. ni a mí, y en mi propio hospital, y siendo yo el director, ¿no veo? O sea, pero cuando estás en la tele, así, ¿no? Por si acaso, si le estoy dando una arteria y demás. Entonces, no es la idea hacer show, o sea, estás cuidando tú mismo, lo estás cuidando al paciente. Pues cuando han hecho esto, los he re- regañado y les he dicho, o sea, no tiene sentido. Pero para no hacer las largas, este pobre paciente, el ELISA salió negativo. No, que tiene que haber alguna explicación, es lo otro, ELISA. No, un Western Blot nomás ya para confirmar, negativo. No había VIH.
Pero a ver, convencerle a su esposa, a su suegra, a sus dos hijas de que no tiene VIH. ¿Qué creen que ha pasado con este pobre paciente durante todo el tiempo que ha estado internado y luego se ha muerto? Con respecto a su entorno familiar, a las visitas de su familia. ¿Qué creen que ha sucedido? Ha estado solo, doctor. Sí, por una estupidez que es solo culpa de nosotros, por güeyes, por no tener razonamiento clínico. De todas maneras, cuando le han tomado la sangre, peor han hecho estupideces. Los internos han tomado la sangre y cuando han tomado la sangre, como si fuera radioactiva. Todavía han venido sus cuates a ayudarle, así. Primero que estaba como astronauta, como en época de COVID, pero hace 12 años, así como. Y sus cuates han venido así, a cuidarle, para que lleve la sangre, porque antes no teníamos nosotros ese laboratorio en el gastro y lo llevábamos a la BIMED, que es en la Facultad de Medicina. Entonces, no es muy lejos, pero había que llevar. Y cuando me han contado así, han pasado dos guaruras y el interno llevando así, ¿no? Lentito. Y cuando pasabas por la Facultad de Medicina, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, hermano? ¿Por qué están así? No, puede ser VIH. ¿Y qué creen que hacían todos los estudiantes de medicina cuando les decía eso así? ¿Qué creen? ¿Cómo es? ¿Qué pasa si pasa con Se un caso? alarmaba. Más que alarmarse, ¿qué creen que pasaba? Se le apegaban, le iban a preguntar. ¿Quieres ver? Uf, hacías todo un espacio, siendo que nosotros entendemos perfectamente cuál es el mecanismo de transmisión del VIH-Sida, del virus, pero lo hacemos así como, uy, Dios mío, no, 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 no quiero ni tocarlo. Entonces, si nosotros como médicos, como estudiantes de medicina hacemos eso, imagínate la otra gente. Entonces, pucha, grave la cosa. Y finalmente se fue a autopsia el paciente. Yo pedí la autopsia, porque no hacíamos mucha autopsia en el gastro, porque por una que encima hay que decirle que tiene que pagar el paciente, digamos, ¿no? Entonces, o sea, los familiares, es medio complicado. Ahora ya, como director, aunque me han mentado la madre todos los patólogos, como no tenía espacio, eh, este, la sala de autopsia la he convertido en un almacén para, para medicamentos porque que tenemos que ataucar ahí un montón porque después no me dan plata o no sé qué pasa y me quedo en la pandemia sin medicamentos para la población. Entonces, ya, pero antes teníamos sala de autopsia, todo. Y he hecho la autopsia y consejo sabio que me he entendido en México, antes de meter la pata, lees bien pues, el expediente clínico. Y he leído, era grueso, pero anteriormente yo ya había diagnosticado una colecistitis aguda y crónica, o reagudizada, como quieran llamarle, y una coledocolitis. O sea, ya lo habían operado antiguamente en el gastro. Y la vesícula biliar, yo había puesto, sí hay inflamación, la chingada, todo, pero hay coledocolitiasis y los cálculos son verdosos, compatibles con bilirrubina. Desde ahí empezaba el asunto del razonamiento clínico. O sea, yo no hago mis reportes anatomopatológicos para que se vean lindos, bonitos, que sean largos. Todo lo que dice ahí significa algo para traducirlo a un razonamiento clínico. El hecho que te diga que los cálculos, las piedras son amarillas, verdes, blancas, no es porque se me ocurre y los he visto y punto. Desde esa vez, que eran 6 meses antes de la muerte de este señor, ya podíamos hacer razonamiento clínico y saber la causa de la muerte de este paciente. Evidentemente tenían una inmunodeficiencia, pero no era por VIH. Tampoco creo que sea una inmunodeficiencia primaria, ¿no ven? De hecho, pondremos ese caso clínico, ¿no? Yo creo que nunca lo he puesto. Vamos a poner el caso clínico de señor. Así lo voy a poner, porque me acuerdo. No, o sea, si fuera primaria, ya hemos dicho que a los 6 meses se muere y es incompatible con la vida. Además, tuviera que tener, o sea, ya se hubiera diagnosticado y si ha vivido hasta los 30 y tantos, y no, no jala, ¿no? Entonces, secundario. Pero ya hemos descartado que es AVIH. Y tenemos cálculos verdes en la vesícula. Y tenemos una leucocitosis. ¿Cómo es? ¿Cómo unimos todo esto para llegar a un diagnóstico? Una causa de la muerte, una causa de la inmunodeficiencia. Cuando ya les dije al cirujano que era cálculo verde, ya le había dado el diagnóstico, indirectamente.
Solo era hacer razonamiento clínico o correlación clínico-patológica o anatomoclínica, como le quieran llamar. ¿Cómo es? A ver, los que son mis estudiantes, o ya se han olvidado de este caso en la práctica. ¿Cómo es? ¿Qué tenía este paciente? Nada, ni idea. ¿Tiene inmunodeficiencia? Sí. Se ha muerto por diarrea, por deshidratación y demás, claro, por la inmunodeficiencia, porque no tenía como... eh, pero, ¿qué tienen que ver los cálculos verdes? ¿De dónde chingados viene la bilirrubina? Glóbulos rojos. De de estos los glóbulos. glóbulos rojos. Encima en la autopsia he visto un vaso de este vuelo, así grandote, que es donde se destruyen los glóbulos rojos. Pero ya, ¿eso qué? ¿Qué más? ¿Y por qué tenía una leucocitosis, además? Un chingo de leucocitos. ¿Qué podría haber tenido este paciente? Que le ha producido una inmunodeficiencia, pero con aumento de número de células blancas. Un vaso de este tamaño T y piedras verdes. ¿Cómo es? Si hay más destrucción de glóbulos rojos, puede ser ¿por qué? Porque tienes una esplenomegalia. Causas de esplenomegalia que no sean hipertensión portal. ¿Qué puede hacer que crezca tu vaso? Eh, pero no es por una hipertensión portal. Una leucemia cursará con leucopenia o leucocitosis. ¿Cómo es? O sea, bajan o Leucocitosis. leucocitosis. De hecho, este es un caso que exquisito para mis dos temas, ¿no? O sea, le da, incluso vamos a ver, con la parte de inmuno, ¿no? O con la parte de neoplasias. O sea, une todo. Este paciente tenía una leucemia. Al tener una leucemia tenía cáncer en la sangre, proliferación descontrolada de leucocitos. Eso produce a nivel de la sangre periférica un aumento del leucos, pero a nivel del vaso un aumento del tamaño del vaso. Cuando aumenta el tamaño del vaso, destruye más glóbulos rojos. Si destruye más glóbulos rojos, hay más grupo M o menos grupo M, más producción de bilirrubina o menos. No, pues si se destruye, hay mayor hemoglobina en la sangre. Entonces esa hemoglobina se va a ir dividiendo en sus en sus compuestos y va a haber más Por bilirrubina. consiguiente, el hecho de que tenga cálculos verdes me tiene que prender el foco. ¿Por qué tiene cálculos verdes? Si la mayoría de los cálculos de las piedras, de los, este, de los cochabaninos, ya que nos servimos bien las comidas, es de colesterol, o sea, son amarillos. ¿Y por qué el doctor Villarroel al abrir la vesícula en la coledocolitiasis ha visto cálculos verdes? ¿De dónde está viniendo esa bilirrubina? ¿Será que tenía una hepatitis? ¿Será que tenía un cáncer del árbol biliar? ¿Será que tenía un cáncer de vesícula? ¿Será que tenía una leucemia? ¿Será que tenía una enfermedad autoinmune que destruía los glóbulos rojos? Una anemia hemolítica autoinmune. Todo eso nos tiene que prender el foco, ¿no ve? Pero si dices, se enferma harto, diarreas, VIH, no me da con VIH mi método de patrón, ya valió madres. Porque no tienes idea de que, porque también podría no ser una leucemia, podría haber sido otro tipo de enfermedad autoinmunitaria u otra enfermedad, ¿no ve? Pero eso, pues por eso tenemos. Pero ese pobre paciente, aunque era de mal pronóstico su leucemia, ¿merecía o no merecía saber su diagnóstico? ¿Merecía o no merecía hacerle un tratamiento que tal vez prolongaba unos 6 meses su vida? ¿Merecía o no merecía que su familia sepa que no era un pinche infiel? ¿Cómo es? Sí, doctor. Entonces, ahí vamos a quedar con la pregunta para ustedes y me la van a responder en la siguiente clase. ¿Qué tipo de médico tú quieres ser? ¿El que se queja en el pase de guardia porque no le han dicho que tiene VIH un paciente y quiere a escaparse de ese paciente? ¿O quieres ser el médico que tiene razonamiento clínico y que de verdad hace su trabajo y que puede llegar a un diagnóstico y que puede ayudar a ese paciente? Pues vayan pensándolo bien. No sé si hay dudas, preguntas, observaciones. Bueno,
Si no hay más dudas, preguntas, observaciones, no me ha dado tiempo. Vamos, la siguiente clase va a ser el VIH así como tal, pero no lo vamos a extender mucho porque ya lo han visto en bacterios, ¿no? O sea, no vamos a hablar tanto de la parte de molecularidad, no. Y después vamos a ver unos acúmulos que es la amiloidosis y los rechazos agudo, hiperagudo. Eso tenemos que ver, porque ya tengo que tener más tiempito para la parte de neoplasias. Bueno, si no hay más dudas, preguntas, nos vemos chicos. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Nos vemos.